lo último que estuvimos leyendo nos dejó bien en claro la condición humana. Espero que haya sido así. Que todos entendamos que el hombre no tiene ninguna capacidad de salvarse por sus obras. El hombre está perdido. Pablo lo deja en claro, no hay nadie, ni un uno, ni aun uno, ni el judío, ni el pagano, ni el que tiene una ética superior a otros, todos están en condenación, todos están perdidos, no hay esperanza para ellos. Entonces quedó el capítulo 3 hasta el versículo 20 dejándonos con ese entendimiento, con esa convicción. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Y después, como si hiciera todavía falta, nos demuele con el Antiguo Testamento. Y evidentemente hacía falta, para que no quede ninguna duda. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? De nosotros. No podemos señalar a nadie. Pablo está hablando de nosotros. Eso éramos. Y eso somos según nuestra naturaleza. No somos mejor que nadie. Entonces, después de este cuadro atroz, que es la condición humana, donde vemos que realmente el hombre está muerto en sus delitos y pecados, cuando ya no hay ninguna esperanza, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y esto nos muestra que las obras son inútiles, trapos de inmundicia. Pero el versículo 21 aparece esa palabra que tanto estábamos esperando, el pero. Está todo mal, pero ahora las cosas cambian. En medio de esa oscuridad atroz, ahora asoma la luz de justicia, asoma el rostro del Señor Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Por la de las obras, perdón. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la ley a los de la circuncisión y por medio de la fe, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por ahí me quedaba un signo de interrogación sin pronunciar y parecía que nos justificamos por la ley, ¿no? Claro. Es una pregunta que es. Por las obras de la ley
no es posible justificarnos. No es posible. Pero ahora, dice, algo cambió. Algo que escapa a nuestro entendimiento y a nuestras capacidades. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Dios nos da esta salida? ¿Cómo podemos entender que Dios, siendo santo, siendo justo, pueda mirar al pecador? ¿Cómo podemos entender semejante amor? En Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo tan alto, tan elevado, tan sublime. ¿Cómo Dios pudo tener amor por nosotros siendo pecadores, siendo débiles, rebeldes? Y en el carta a los Efesios, Pablo dice que dobla sus rodillas, ruega, para que podamos entender los creyentes, los efesios y todos nosotros, para que podamos ser capaces de entender lo que no tiene entendimiento, lo que escapa al entendimiento humano. Dice así, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. Fíjate que dice conocer, la palabra es conocer, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto, claro, no es algo que podamos entender de manera intelectual. Y dice que la única manera de entender esto es con todos los santos, ¿no? Nadie puede entenderlo por su propia cuenta. Entender el amor de Dios. Entonces, ahora estamos adentrándonos en un territorio completamente espiritual. Pablo nos va a hablar de la fe, nos va a hablar de la justificación, de la salvación. Así que, bueno, preparemos nuestros corazones para eso. Porque es la obra de Jesucristo, es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es lo que tanto rechaza el hombre. Y se nos está revelando a nosotros. Dice entonces, pero ahora es el tiempo. Cuando leemos la carta del Evangelio de Lucas, hablamos del tiempo. Este es el tiempo en donde se manifiesta la justicia de Dios. Pero ahora es el momento estratégico de la historia, que comenzó con la venida del Señor Jesucristo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay otra traducción que dice, en la llenura de los tiempos. Me encanta eso. El momento preciso, en la llenura de los tiempos, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y ese es el ahora donde nosotros estamos. Donde la justicia, dice, se manifiesta. Y esa es una justicia aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que es, bueno, aparte, donde no tiene que ver con la ley. Por el cumplimiento de la ley nadie puede ser salvo. Bueno, así dice ese famoso versículo de Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Sino, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy claro esto. Entonces, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que se ha manifestado ahora, no es algo nuevo, no es algo que Pablo ha traído, algo inventado, es algo que ya estaba testificado en la ley y los profetas. Ya Pablo había citado al profeta Habacuc. ¿Se acuerdan en qué momento? En el versículo 1:17, que dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Más el justo por la fe vivirá. Ya eso es algo que fue anunciado por los profetas. Hay otros pasajes, uno que vamos a desarrollar ahora en este capítulo, en el capítulo siguiente, mejor dicho, Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Ya estaba escrito en la ley y los profetas. El Salmo 32:1 también lo vamos a desarrollar en el capítulo siguiente, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces esto fue testificado ya en la ley y los profetas, ya estaba anunciado, esto no es algo nuevo. Y esto es algo que, bueno, hay que entender porque hay mucho error en la iglesia evangélica de hoy. Hay un gran porcentaje de creyentes que entienden que el plan original de Dios fue, bueno, que Adán no pecara, que lo de Adán fue un incidente que Dios no esperaba, se le escapó el Señor. que se le escapó. Entonces, como Adán pecó, Dios tuvo que arreglar ese problema enviando a Jesucristo. Claro. Un plan B. Claro. Bueno, hay que dejar en claro que eso no es así, que Dios tuvo desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, bien claro cómo era el plan y que el plan de Dios se está desarrollando punto por punto. En 1 Pedro 1:18 leemos, y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Dios. Entonces, es claro que no es un plan B, este es el plan de Dios. Los que piensan que es un plan B, y se sorprenderían de saber o de ver la cantidad de creyentes que creen eso, no entienden la soberanía de Dios, no entienden su sabiduría, no entienden su poder. Así que, no, definitivamente no es así. Entonces, esta justicia que es de Dios, no del hombre, porque el hombre no puede, leíamos que el hombre no hay ni un justo, esta justicia que es de Dios, dice, fue testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya en el versículo 1:17 nos había hablado de que es por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahora es como que se conecta con ese versículo y nos muestra que es por fe y para fe en Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La fe en Jesucristo, entonces, esta justicia es solo para los que creen, para todos los que creen en Él, solo para ellos. Porque dice, no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas, judíos, gentiles, hombres, mujeres, no hace diferencia. ¿Sabes por qué no hace diferencia? Porque dice, porque todos pecaron. Todos pecaron. Absolutamente todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los judíos pecaron, los gentiles pecaron, los hombres pecaron, las mujeres pecaron, todos pecaron. Y esta salvación que viene de Él, esta justicia que viene de Él, es para todos los que creen. Sean judíos, sean gentiles, sean hombres, mujeres, ricos, pobres, para todos los que creen. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Bueno, esa palabra destituido también se traduce como estar lejos, estar fuera, estar privados, estar imposibilitados, separados. Y esto nos viene de el tiempo del Génesis. Vos sabés que antes de la caída, el hombre, Adán y Eva, tenían una relación directa con Dios. Esa era la gloria de ellos. Tenían una relación íntima con Dios. Pero a causa del pecado, esa relación se rompió. Y leemos en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y así, desde ese momento hasta hoy, el hombre está privado de la gloria de Dios. Ya no hay manera en que el hombre pueda acercarse a Dios. Por eso Dios establece entonces el medio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la propiciación de la fe en su sangre. Entonces, ¿cómo hace esto Dios? ¿Cómo es que nos acerca a Él? Bueno, dice, nos justifica, siendo justificados. Recién leíamos, no hay ni un solo justo. Entonces esa justicia no viene del hombre. Siendo justificado, es un acto misericordioso de Dios, que hace que, bueno, Él declara justo al que no es justo. Él lo declara, Él lo hace. Nos justifica. Pero nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos justifica, nos hace a sus ojos justos. Y esto es un acto instantáneo. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, solo creer. Y a partir de ahí Dios nos justifica. No es como la santificación, que es un proceso. El hecho de que nos hace justos es un acto instantáneo y pasamos de ser pecadores a ser justificados. De estar enemistados con Dios a estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Se entiende? Sí. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate que como casi una redundancia, porque gratuitamente quiere decir sin costo alguno. Gracias. O sea, no nos podemos ganar nada, sin costo. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hay intervención nuestra, no hay mérito nuestro, es gratuito. Ya lo veíamos
En los profetas también se nos hablaba de eso. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gratuitamente. No es algo que nos hayamos ganado. Solamente lo aceptamos como un regalo, es gratuito. Y por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Son dos palabras que van juntas. Parece una redundancia, pero nunca se deja de hacer énfasis. Entonces, por gracia. Por pura bondad de Dios, por nada merecido. La gracia es gratuita. No hay ninguna... La gracia es todo lo contrario de mérito, todo lo contrario de merecer. Entonces, esto no es una recompensa, esto es gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparecen en estos pasajes palabras que tenemos que tener bien claro cuál es su significado, porque son palabras escogidas, son palabras que tienen que ser esas y no otras. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es pagar un rescate y pagar por precio. O sea, en la guerra los soldados eran tomados prisioneros y para rescatarlos había que pagar, había que redimirlos. Lo mismo con los esclavos. Si vos querías dejar a un esclavo libre, había que pagar. Alguien tenía que pagar por eso. Entonces, redención significa que se pagó un rescate. Por eso dice que Jesucristo nos compró. Y si nos compró, significa que nosotros le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hemos sido redimidos, quiere decir que estábamos prisioneros, esclavos, y alguien pagó el rescate. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que pagó ese rescate. Hemos sido liberados del poder del pecado. Hemos sido liberados de la culpa y hemos sido liberados del castigo. Hemos sido liberados por Cristo Jesús. Él fue quien pagó. Él mismo fue el pago. Cristo Jesús. A quien Dios dispuso como propiciación. A quien Dios dispuso. Dios tomó la iniciativa. Dios lo designó para que sea quien pague. Dios dispuso. Tenía que ser Él y no otro. Es hermoso en Apocalipsis que Juan ve a toda la creación y dice, no hay nadie digno, dice. Y un anciano le dice, sí hay uno digno, el Cordero, el único digno. A Él sea la gloria. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios lo designó como propiciación. Mirá qué palabra, como propiciación. La propiciación es hacer propicio. Y en todas las religiones se entiende que los dioses están enojados y que hay que hacer sacrificios para aplacar su ira. Satanás copia, ¿no? Son dioses furiosos que requieren sacrificios. Pero Dios es completamente distinto.
acá vemos que Dios no es un Dios furioso que requiere que la gente aplaque su ira, sino que Él tomó la iniciativa para que su ira justa sea aplacada para poder ser propicio a los hombres. Él tomó la iniciativa. Ahora, la ira de Dios es justa y verdaderamente esa ira debe ser aplacada para que el hombre pueda tener salvación. Porque de eso se trata la justicia. Si Dios simplemente ignorara los pecados, sería un Dios injusto. Y Dios es justo, es su misma naturaleza divina, en su misma naturaleza divina está la justicia. Él es justo. Y no puede dar por inocente al culpable, no puede simplemente decir, bueno, listo, me olvido, cuando el hombre es pecador. Entonces, la ira de Dios debe necesariamente ser aplacada. Y la Escritura habla una y otra vez sobre la ira de Dios. Por ejemplo, en Mateo 3:7, al ver él muchos de los fariseos, Juan el Bautista, y de los saduceos, que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos son hijos de ira, nosotros también lo éramos. También en Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira de Dios es terrible, horrible cosa. Y nosotros hemos sido librados de la ira de Dios, no por nuestros méritos. Hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Y Él fue designado por Dios la propiciación por nuestros pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo mostró de manera perfecta la justicia de Dios. Él llevó la ira de Dios por nosotros. Él fue la propiciación, el sacrificio voluntario. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y de esa manera, Dios ahora es propicio a nosotros. También estaba anunciado por la ley y los profetas. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue la propiciación. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hacemos la cena del Señor, recordamos esto. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, y hay un montón de pasajes. Vamos a leer uno en particular, Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Y el 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, muchísimos pasajes, pero creo que quedó bien claro. Esta idea del propiciatorio tiene su figura en el arca del pacto. Ustedes saben que el arca del pacto, la tapa, es el propiciatorio, así se llama. Y que una vez al año, el único que podía entrar, después de montones de lavajes, rituales de purificación, era el sumo sacerdote. Y debía entrar con la sangre del sacrificio para estirarla sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio, como les digo, es la tapa del arca. Y dentro del arca, ¿qué hay? Está las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Cada una de esas cosas son un recordatorio del pecado del hombre. Las tablas de la ley, ¿para qué están? Para mostrar el pecado. La vara de Aarón fue dada, o sea, la vara tuvo que rotar por la incredulidad y la rebeldía de los hombres. Y el maná fue la provisión de Dios y el hombre la recibió con desagrado y hasta con mal agradecimiento. Entonces, acá, bien claro, la naturaleza humana, está la tapa, el propiciatorio, y arriba de la tapa, representada la gloria de Dios con los querubines. La tapa entonces está entre la gloria de Dios y el pecado del hombre. Y el propiciatorio, por medio de la sangre, podía unir, por así decir, al hombre con Dios. Podía sacar esa separación entre el pecado del hombre y la gloria de Dios. La sangre del propiciatorio es una figura de Cristo. Cristo es nuestro propiciatorio. ¿Se entiende? Sí. Y dice, bueno, que Dios lo designó como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Pablo remarca constantemente que es por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Jesucristo, la genuina fe en Jesucristo. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vos pensás que hasta que el Señor Jesús se ofreció un sacrificio, hubieron, bueno, obviamente todos los hombres y mujeres que estuvieron antes, pecadores. Sin embargo, algunos de ellos fueron justificados, ¿o no? Abraham, Moisés, David, todos estos, ¿cómo fueron justificados? Si Jesús no había muerto. Entonces Dios está justificando al impío sin un sacrificio. Entonces Dios no es justo. Y acá Pablo dice que Jesucristo, por medio de su sangre, dice, manifestó, vino para manifestar la justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, los pecados de Abraham y de todo el remanente, no fueron olvidados, fueron pasados por alto. Quiere decir que por medio de los sacrificios que ellos hacían con fe, Dios tomaba esos sacrificios con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, pasando por alto hasta llegar al sacrificio de Cristo. Entonces, a partir del sacrificio de Cristo, todos esos pecados anteriores fueron justificados. ¿Se entiende? Sí. De aquellos que tenían fe. Sí. En el capítulo siguiente vamos a entender cómo estas personas, empezando por Abraham, tenían fe en Jesucristo. Aunque todavía no tenían la revelación bien clara, ellos tenían fe en el que iba a venir, en la promesa, porque al creer en la promesa estaban creyendo quién es la promesa, Jesucristo. Y nosotros vemos que ellos tenían fe en la promesa todos. Más todo lo que se veía y lo que se hacía era una sombra de todo lo Sí, que iba a venir. pero la mayoría hacía un ritual, nada más, sí. pero algunos lo hacían con fe, creyendo en la promesa, arrepentidos por sus pecados. A esos, aunque todavía Jesucristo no había muerto, les pasa por alto en su paciencia, dice. Quiere decir que los lleva, dice, Dios tenía en la mira lo que iba a suceder. Entonces acepta esos sacrificios, porque con la llegada de Jesucristo, esas personas, verdaderos creyentes, iban a ser justificados. O sea que Jesucristo justifica para atrás y para adelante. ¿Se entiende? Él es el único. Y dice, por eso, dice, como esos pecados no estaban siendo olvidados, Dios no estaba siendo justo. Entonces cuando el Señor viene y se ofrece el sacrificio, dice, para que Dios sea el justo, para que quede en claro de que Dios es verdaderamente justo, que esos pecados no fueron simplemente olvidados, sino que simplemente en su paciencia fueron pasados por alto, hasta que llegue Jesucristo. ¿Jesucristo se entiende? Jesucristo entonces justificó a esos, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No justifica cualquier fe, ni siquiera en el pasado. Justifica al que es de la fe en Jesús, al que creía en la promesa, al que miraba como mirando lo invisible. Después lo vemos en Hebreos, ¿entiende? También Isaías lo dice, 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate Ese pasaje es fabuloso. Entonces, el que cree en Jesús, el Jesús bíblico, el que cree en Jesús que irrumpió en la historia, que es Dios hecho hombre, que nació en Belén, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos, y que gobierna con poder, y que volverá, ese que tiene esa fe, entonces ese es justificado. Y entonces Pablo dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué pasa? Pablo dice, bueno, si es así, si Dios es el que justifica, ¿de qué hay que jactarse? ¿De qué se puede la persona gloriar? De nada, queda excluida. Ahora, por la ley de las obras, o sea, las obras provocan jactancia, no provocan humildad. Claramente no es por las obras, porque si yo creo que yo me gano la salvación, entonces tengo de qué jactarme. Tengo derecho de pararme delante de Dios y decir, ¿viste? Me lo gané. Pero la jactancia queda excluida no por las obras, que al contrario, las obras estimulan el orgullo, sino por la de la fe, que nos humilla. Porque hasta ahora nos hemos visto humillados, nos hemos dado cuenta que no tenemos ninguna condición, que no hay justo ni a uno, y que si no fuera por Jesucristo estaríamos perdidos como los demás.
Si te queda algo de orgullo, te voy a leer este pasaje. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. No merecemos nada. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El que confía en las obras de la ley dice, bueno, me lo gané. La salvación viene de adentro, cuando en realidad la salvación viene de arriba. Pablo dice, concluimos después de todo lo que estuve hablando, que el hombre es justificado por fe y no por obras. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la fe, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En ese tiempo los judíos, que eran la mayoría de la iglesia primitiva, muchos judíos, creían que los gentiles se tenían que primero ser judíos para poder ser cristianos, tenían que circuncidarse. Y Pablo dice, no es así, no es así, no hay que cumplir ninguna clase de ritual. Dios justifica por la fe a los circuncidados y a los incircuncidados. Entonces, no hay acepción de personas. Dios es tanto Dios de judíos como de gentiles. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo los que creen en el Señor. Y esto es importante que entendamos, porque hoy día todavía hay creyentes que creen que los judíos son el pueblo de Dios. Está la iglesia y están los judíos. Como que Dios tiene dos planes diferentes. Uno para la iglesia y otro para los judíos. Los judíos, de alguna manera, según los premilenialistas, no todos, pero una gran rama de los premilenialistas, entienden de que Dios tiene un plan para los judíos, de un plan nacional, y que las promesas del Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel son solo para el pueblo de Israel. Aunque en la Escritura, el Nuevo Testamento, dice, por ejemplo, Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En este mismo libro, el capítulo 2, creo que sí, 2, dice que él tiró abajo la pared que dividía a los judíos y gentiles y que hizo un solo pueblo. Y en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. No hay acepción de personas. Lo que Pablo está probando claramente, hoy día muchos premilenialistas, reformados, piensan que no, que todavía hay un plan diferente para el pueblo de Israel. No es MacArthur tiene esa forma también. ¿Tiene que ver con lo de los 144.000 y eso? ¿El pueblo judío? Son dispensacionalistas. Sí, no toman al Apocalipsis de una manera literal en lo que les conviene, no en todo. Cuando conviene que sea el lenguaje figurado. Y termina así este capítulo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, entonces un judío podría decir, bueno, entonces la ley no sirve para nada. Si es por fe, no sirve para nada. Y Pablo dice, no, todo lo contrario. Al contrario, porque la justificación por la fe, dice, confirma la ley.
Porque la ley muestra el pecado. La ley no va a justificar a nadie, pero la ley muestra el pecado, la necesidad de la salvación. Claro, y entonces ahí viene la ley de la fe. Y también exalta a Dios y humilla al hombre. Claro. Entonces, de ninguna manera invalida la ley. Todo lo contrario, la justifica, la confirma. O sea, Jesús también no dice en algún pasaje que Él no viene a abolir la ley, sino que cumplirla. Viene a cumplirla. Claro, Él con su sacrificio vino a cumplir todos los requerimientos de la ley. Entonces, está claro que la justificación por la fe es un tesoro precioso para el creyente. Dios mío, nos salvó sin tener ningún mérito. Entonces, provoca alabanza, provoca admiración, provoca sorpresa constante, gratitud constante. El verdadero creyente vive en un constante asombro y glorifica a Dios y valora la justificación por la fe. Al contrario de lo que piensan los que creen en la justificación por obras, que nosotros menospreciamos las obras. No, la vida del creyente que es justificado por la fe es buscar agradar a Dios con su vida. Es como dice Pablo, un culto constante. Presentan sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, debemos o somos los verdaderos creyentes, conscientes de lo que costó. La sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo. Él tuvo que soportar la ira de Dios por mi causa. ¿Cómo no vamos a valorar semejante salvación? Una salvación tan grande. Y como dice el apóstol en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Y así concluimos entonces este capítulo 3. Tremendo.